Hola amigo, ¿qué tal amigo? ¿Cómo están? Un placer de saludarles desde la cabina de Radio Tembipe. Qué gusto saludarles nuevamente y poder encontrarnos en este programa muy especial. Sigamos creciendo y la serie Encuentros con Jesús. Bueno, la historia que hoy veremos tiene que ver con las bodas de Caná. Programa que queremos que sea para animar a nuestra audiencia de la radio Tembipe y también a través de la red social. Pero ya está con nosotros y queremos escuchar el saludo de nuestro hermano David Padilla. David, ¿qué tal? Saludos queridos hermanos, es un gusto para mí compartir con ustedes en esta ocasión y tener un programa más de Encuentros con Jesús y referirnos a Jesús en las bodas de Caná. Un gusto, Rodolfo, poder compartir con los hermanos en la radio. Qué bueno. Querido David, ¿qué es el Evangelio? Bueno, creo ¿Nos que ayudas? sí. Para entender precisamente Juan capítulo 2, versículo 1 al 12, que allí se ve el relato de Jesús en las bodas de Caná, es importante empezar entendiendo qué es un evangelio, ¿no es cierto? Estamos leyendo el evangelio de Juan en esta ocasión. Este encuentro con Jesús se da en el evangelio de Juan. Y conviene entender un poquito esto, el contexto de lo que es un evangelio. Básicamente podríamos decir que un evangelio es una biografía, ¿sí?, acerca de Jesús. Y tenemos 4 evangelios, 4 relatos en cuanto a Jesús. Pero si decimos esto de que es una biografía de Jesús, pareciera al leer el Evangelio de Juan, en este caso, que no se asemeja a lo que es una biografía en la actualidad. Pero entonces podríamos decir de que los evangelios es un estilo de biografía antigua, referida en este caso y para nosotros a Jesús. ¿Sí? Tenemos cuatro evangelios, los 3 primeros coinciden en muchos detalles, en muchas de las historias relatadas, pero para audiencias distintas. Ujú. Y ya casi 70 años después de Jesús, se da el Evangelio de Juan precisamente, tratando de mencionar algunas cosas que no están en los otros 3 evangelios, bajo y para una audiencia distinta a los de los 3 evangelios primeros, ¿no? Los 3 evangelios primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, eso sería quizás algo importante para entender en cuanto precisamente al Evangelio de Juan. Juan escribe con la intención de animar a un grupo de cristianos que por causa de su cristianismo habían sido rechazados de su entorno social. Los judíos habían sido echados de las sinagogas, los gentiles griegos, romanos que se habían hecho cristianos, habían también sido rechazados, ¿no?, de su contexto social, del ágora, podríamos decir, para los griegos, rechazados de ese entorno social. Y para ellos principalmente, y para esa comunidad de cristianos, Juan escribe este evangelio. Y de allí lo característico y lo interesante de lo que Juan va a tratar de relatar. Quizás eso a manera de introducción. En realidad hay muchas cosas que podríamos decir Ujú. para entender mejor cada uno de los evangelios, pero creo que conviene decir lo necesario en cada programa, y quizás eso sea lo necesario para entender el relato que nos toca en esta ocasión. Perfecto, gracias querido David. Enseguida vamos a volver después de una pausa musical para hablar sobre las bodas de Caná. Ahí David nos va a orientar. Y bueno, vámonos a una pausa y retornamos enseguida.
Muy bien, estamos de vuelta. Sigamos creciendo en la serie Encuentros con Jesús. Y esta vez, queridos oyentes de Radio Tembipe, nos toca lecturar el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, las bodas de Caná. Le damos lectura, sígame con su Biblia. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. El versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5, mi madre dijo a los que servían, o su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 7, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Las bodas de Caná. Muy bien. A David, sí, para que nos ayude. Sí, gracias ahí, Rodolfo, por la lectura. Bueno, hay que Jesús en una boda judía específicamente, ¿no es cierto? Jesús, quizás no principalmente él directamente siendo invitado, quizás la invitación le llegó por medio de María, su madre. Parece ella en realidad ser más, tener un papel más protagónico, más necesaria dentro de la boda. Quizás algún comentarista menciona de que María tenía casi como un compromiso de ayudar en esa boda. Es por eso que está muy enterada de la ausencia o de que falta vino. Pero la cuestión es que en esta boda principalmente María es invitada y bueno, también Jesús y sus discípulos. En Caná de Galilea, una aldea pequeña, seguramente debemos imaginarnos, una aldea, un pueblito pequeño, casi una comunidad muy pequeña en la que todos se conocen y en la que seguramente en esta boda, siendo una aldea pequeña, todos están invitados, todos los del pueblito, de la aldea están allí festejando, celebrando esta boda. Es un evento social, es un evento en el cual hay vino y eso seguramente nos incomoda un poquito entender, y Jesús está allí, está participando, está alegre, está festejando, está contento, está en medio de todo lo que implica esta boda. Una boda judía duraba unos 7 días. Posiblemente cuando dice al tercer día, ya llevaba 3 días, casi a la mitad de la boda, es que empieza a ocurrir lo que aquí se nos va a contar, ¿no? María se entera, ¿no? La madre de Jesús, ella se entera de la ausencia de vino en el verso 3 y va a Jesús precisamente en busca de ayuda. Casi como intercediendo, ¿no? Ese papel de intercesora, que quizás algunos lo llevan a un extremo, el rol de María como intercesora. Sí, está intercediendo, pero en un relato natural, ¿no? De que ella se enteró de que falta vino,
porque también las mujeres estaban más al pendiente de esas cosas en una fiesta, en un festejo así, y los varones eran los que en realidad estaban más en el otro lado del lugar, en la celebración principal, y las mujeres más cerca de la cocina, atendiendo las necesidades, lo que falta, la comida, el vino en este caso. Jesús es invitado. Ese es un punto importante quizás en el cual tendríamos que resaltar mucho. Jesús es invitado a la boda. Qué bien que hizo el novio, el matrimonio esta parejita de novios. Qué bueno que invitaron a Jesús. Qué bueno que Jesús fue incluido en la boda. Es en un sentido literal Jesús invitado, pero en un sentido espiritual tendríamos que también ir pensando en qué bueno es invitar a Jesús a nuestro matrimonio, a nuestra vida familiar. Qué bueno es tomar en cuenta a Dios en aquella decisión tan elemental, tan importante de que tiene que ver con el matrimonio, que tiene que ver con el noviazgo, que tiene que ver con la formación familiar. Qué bueno que Jesús está allí. Y María también de forma interesante acude a Jesús sabiendo que Jesús realmente va a poder ayudarle en esa situación. Obviamente María ya sabía de lo que Jesús podría hacer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es la pregunta que le hace Jesús. Es más quizás aquí suena un poquito brusca la respuesta de Jesús, pero en realidad es una conversación que bien se puede dar entre un hijo y su madre. Aún ha venido mi hora, y en el verso 5 su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga, ¿no? Casi como Jesús, como en un rol humano también, porque si bien tiene el poder de hacer un milagro increíble de convertir el agua en vino, pero también muestra un área humana al poder obedecer a su madre en esta situación. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿no? Mucha agua. Esas personitas encargadas de atender, de ayudar, de traer el agua, tenían que salir fuera de la aldea, ir al pozo, traer agua, llenar las tinajas, las 6 tinajas. No había grifos, obviamente, no había manguera. Todo un trabajo. Y esas tinajas, y ahí menciona en el verso 6, que eran para el rito de purificación que bien tenían los judíos. Bueno, creo que vale detenernos un momento en ese detalle. Es un detalle importante. Los judíos tenían un rechazo hacia aquellos que no eran judíos. No podían relacionarse, no podían estar cerca. Y si por algún caso se relacionaban con los no judíos, con los gentiles, debían ir a la sinagoga a un rito de purificación. Y para eso se usaban las tinajas. Ahora, esas 6 tinajas tenían agua, y luego serían convertidas esa agua en vino. De manera que esas tinajas iban a quedar totalmente deshabilitadas ya de ahí para adelante para los ritos de purificación. ¿Sí? De alguna forma, Juan, de manera intencional, queriendo y eligiendo este relato como una señal, una de las 7 señales que él va a mencionar en los primeros 12 capítulos de su evangelio, nos quiere decir algo, ¿no? Hay algo, hay una intención de Juan. Y volvemos a recordar un detalle importante. Juan escribe más o menos en el año 70 en adelante, en una época en el que ya Pablo ha hecho muchos viajes misioneros, ya el cristianismo ha llegado a muchos lugares, ya el cristianismo, y uso con cuidado esta palabra, se ha popularizado, ¿no? Hay muchos cristianos, y muchos de esos cristianos están siendo rechazados, ¿sí?
Pero aquí Juan nos quiere llevar a entender de que debe desaparecer la división que ponían los judíos entre judíos y no judíos. Jesús, con esta primera señal, desaparece, va en contra de los ritos de purificación judíos, que lo que hacía era dividir a los judíos de los no judíos. Entonces, ya vamos entendiendo de que en Jesús la intención principal es crear un nuevo pueblo, que es su iglesia. ¿Sí? Bueno, y las tinajas son llenas de agua, y en el verso 7 Jesús les dijo, llenen estas tinajas. En el verso 8 da la orden, sacad ahora, llévenle al maestresala, y se lo llevaron. Verso 9, cuando el maestresala lo probó, el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bueno, allí hay un detalle importante. Jesús hizo del agua vino, pero no cualquier vino, hizo el mejor vino, Tanto así que fue extraño, algo que no se hacía, dejar el mejor vino para el final, ¿no? Jesús hizo el mejor vino. Ya tratando de ir aterrizando algunas ideas de todo esto, volvemos quizás desde un inicio. Jesús es invitado a esta boda. Qué bueno que fue invitado. Hubo un problema en esa boda. Esa boda iba a empezar mal la relación. Iba a caer en descrédito el honor del novio al no proveer el vino necesario para su boda. Y Jesús salva el honor de ese novio. Salva el honor de ese novio. Qué bueno que Jesús fue invitado a su boda. Jesús salva el honor de ese novio. Y este matrimonio puede ahora iniciar bien en su entorno social, ¿no? Allí podríamos rescatar ideas muy prácticas en cuanto a nuestra vida familiar, en cuanto al hecho de invitar a Jesús en nuestras decisiones elementales de formación, de pareja, de noviazgo, de matrimonio. Pero de manera quizás aún sin querer soltar la idea central de Juan, es tratando de darnos a entender de que este Jesús que se nos presenta, lo que hace es derribar la separación entre judíos y no judíos, yendo en contra de los ritos de purificación que tenían los judíos. ¿Sí? Entonces, esto tendría que hacer entender a quienes leían por primera vez lo que Juan escribió, de que ya no existe esa división entre judíos y no judíos, porque Jesús estaba en contra incluso de los ritos que ellos tenían. Y eso les tendría que hacer entender al leer este relato. Pero de manera secundaria también podemos encontrar detalles que para nosotros hoy pueden ser de mucho valor, ¿no es cierto? En el aspecto familiar, Jesús incluido en esa decisión matrimonial, María también, la mamá, acudiendo a la persona indicada para dar solución a ese problema que tenía, que se le había presentado. Bueno, realmente son muchas cositas en las cuales podríamos ir meditando, reflexionando por medio de este lindo relato que tenemos en Juan capítulo 2. Perfecto, muchísimas gracias, querido David. Estamos en este programa especial Sigamos Creciendo y la serie Encuentros con Jesús. Hoy viendo las bodas de Caná, capítulo 2 del libro de San Juan o Evangelio de San Juan. ¿Qué les parece si vamos a una pausa musical y luego continuamos?
Muy bien, amigos. Continuamos con este programa. Estamos con el capítulo 2 de San Juan. A ver, mi apunte, querido David. Tengo a Jesús es Dios. Hay 6 tinajas de agua para purificación. No hizo cualquier marca de vino, sino el mejor vino. Ujú. Y había iglesias establecidas en varios lugares, ¿no? Para la expansión del evangelio. Ya se había expandido el evangelio, ¿no? Y la señal del poder de Dios de poder convertir el agua en vino. Bueno, queremos escuchar aplicaciones porque ya estamos en la recta final del programa. Adelante, David. Bueno, quizás pensando en lo que veníamos planteando desde un inicio, la invitación de Jesús en nuestras decisiones elementales que tienen que ver con la familia, ¿no? Quizás alguien pensando en cuanto al tema de formación familiar, ya estando en una edad en la cual está buscando pareja, está buscando un novio, novia, no debería ser una decisión en la cual no incluyamos, no consideremos la guía, la dirección de Dios. Harían bien, queridos jóvenes, quizás más específicamente, harían bien, sería sabio entender de que hay que considerar, buscar la guía, la dirección de Dios por medio de la oración, por medio de el consejo sabio de otros hermanos, buscar la voluntad, la guía de Dios en decisiones elementales que tienen que ver con la formación familiar. No se permitan no incluir a Dios en esa decisión tan elemental, ¿no es cierto, Rodolfo? Tan importante de con quién me voy a casar, con quién voy a formar una familia. Decidirlo al azar, decidirlo sin tener ni la más mínima intención de buscar la guía de Dios, sería un gran error. Invitemos a Jesús en esa decisión, incluyamos a Dios, busquemos la guía de Dios y realmente allí habrá gran bendición. Aquí hay un relato interesante en ese sentido. Jesús en esta boda, este matrimonio iba a empezar con el pie izquierdo, iban a caer en mucho descrédito el novio, la formación, la relación allí, que al tercer día ya faltó vino, eso era imperdonable en una boda judía, pero Jesús estaba allí y Jesús salvó el honor del novio. Proveyó, convirtió el agua en vino y no cualquiera, sino el mejor vino. Bueno, esa sería una idea muy práctica, muy interesante. Aunque lo lindo del Evangelio de Juan es que, como algunos comentaristas dicen, de que uno puede leer y reflexionar más y mayores cosas, tiene como algunas capas de interpretación el Evangelio de Juan, que en una primera lectura podemos tener ricas aplicaciones, pero en una segunda lectura podemos encontrar otras más. Y bueno, quizás quedarme con estas aplicaciones muy en torno a la decisión familiar, ¿no es cierto? Que quizás eso pueda ser de reflexión y algo muy importante a considerar para los jóvenes, para los hermanos que nos escuchan. Muy bien. Querido David, muchísimas gracias por ayudarnos con este tema, las bodas de Caná. Bueno, uno sigue aprendiendo más, ¿no? Cada vez y bueno, y sorprende también a unos detalles, ¿no? Bueno, querida audiencia, muchísimas gracias por estar ahí pendiente de este programa especial. Sigamos creciendo. Encuentros con Jesús es la serie que se está estudiando, que se lleva adelante con la ayuda de David. Querido David, nos despedimos porque estamos ya al final, ¿no? Así es, ha sido un lindo tiempo, ha sido de gran bendición poder compartir con ustedes y bueno, esperamos vernos en el siguiente programa, Dios mediante. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Que Dios les bendiga siempre.